Veo que está el salón de actos lleno, que siempre es una satisfacción verlo así. Vamos a dar paso a la última ponencia de la mañana, en este caso vinculada al diseño de interiores. Disculpad el retraso, que ha sido un poco por la entrevista previa. Nos acompaña David y María, que forman parte del equipo Viruta Lab, que nace en 2020 como reflejo de las inquietudes artísticas y arquitectónicas de estos diseñadores, de David Puerta y María Daró. Mientras él plasmaba su pasión por el dibujo pintando en las paredes, ella se formaba en la exigente y delicada disciplina del ballet clásico. Dos vidas ensambladas a la perfección que funcionan al unísono, puro efecto diapasón. Así es su arquitectura, funcional, equilibrada, sensible y sonora. Proyectos cálidos y atemporales que nacen de la escucha activa, de la empatía y del trabajo en el equipo con el cliente. Espacios residenciales efímeros, de retail, de contract, con un propósito, de emoción. Porque en Viruta Lab todo empieza con un café, con la cercanía y la familiaridad que se forma compartiendo alrededor de una mesa. Alquimistas de la arquitectura artesana y al detalle, con procesos personalizados, disruptivos y tecnológicos. David y María acompañan de la mano al cliente desde el nacimiento del concepto hasta la ejecución de la obra, creando espacios en los que ellos mismos se quedarían a vivir. Esta es la introducción del estudio y no me extiendo más, os dejo con ellos, que son los que tienen muchas cosas que contarnos. Gracias a todos por estar aquí. Vamos a hacer una conferencia un poco distinta, nos vamos a enseñar nuestros proyectos, porque para eso tenéis Pinterest y tenéis la página web. Así que lo que os vamos a enseñar es un poco cómo trazamos nosotros los proyectos a 360 grados, desde que entra el cliente por la puerta en el estudio y nos hace un encargo, hasta que realmente le entregamos lo que es la llave del proyecto. Como ha comentado Raquel, un poco la primera vez que nos hicieron una entrevista nos pusieron este titular como puro efecto diapasón, y la verdad es que nos hizo gracia, pero no, al final es verdad. Somos dos personas completamente distintas que no teníamos nada que ver. Yo nací en La Rioja, María en Valencia, pero cuando nos conocimos en un trabajo sí que vimos que al final teníamos la misma forma de proyectar, y es bastante raro porque al final es gusto personal, es también de donde tú has bebido cuando estás estudiando, y un poco ese ADN que se te queda a la forma de proyectar. Y cuando la encontré dije, joder, es otro yo proyectando. Y entonces pues es verdad que al final somos dos personas, pero somos una sola cabeza. Entonces nos hizo gracia que nos dijeran que éramos el puro efecto diapasón, porque es cuando los dos sonidos confluyen y tocan al mismo punto. Decimos, pues tienen razón. Un poco ya os ha comentado Raquel, pero bueno, yo nací en La Rioja. Sí que me he formado en cosas bastante plásticas. Desde pequeño me gustaba dibujar. Mis padres estaban hartos de que les pintara las paredes de casa. Yo cogía los rotuladores y tiraba trazos de un lado a otro. Y entonces mi madre decidió apuntarme a una academia de dibujo y dijo, en la casa tranquila y que el chiquillo se desfogue. Y desde los 6 años hasta que fui a Valencia a estudiar arquitectura estuve dibujando estatua, aprendiendo a proporcionar, dibujando de natural, y eso sí que me dio un poco la metodología de trabajo ordenado y de cómo saber proporcionar sobre todo las cosas, cómo poder organizar. Y nada, me fui a Valencia a estudiar arquitectura. No tenía muy claro el por qué sí y el por qué no, simplemente quería una carrera artística, pero quería también una carrera al final que me dejara crear cosas, y estaba entre eso o Bellas Artes. Pues al final tiré por arquitectura porque también me llamaba un poco la atención los edificios. Terminé arquitectura, estuve trabajando en otros estudios, pero decidí que la escala que se impartía en la escuela se me quedaba pequeña. Al final nosotros llegamos a un detalle 1.5 máximo, y me apetecía seguir complementando un poco lo que era la escala pequeña, la materialidad, los colores, porque al final tenía esa parte plástica. Entonces decidí estudiar el grado de interiores en la EAS de Valencia, y cuando acabé pues fue cuando conocí a María en uno de los trabajos, que hacíamos casas modulares.
María se encargaba de los proyectos, yo me encargaba de la materialidad y de mobiliario, y al final pues decidimos montar Viruta Lab. María, bueno, cuenta tú tu biografía. Cuento mi vida. Bueno, yo, a diferencia de David, no me formé en unas artes plásticas al uso de dibujo. Me fui a otro tipo de arte plástica más estética y más dinámica, que es el ballet clásico. Estuve desde los 3 años hasta los 18 ejerciendo esta disciplina y pues siempre me había gustado un poco el tema del orden, la fluidez, la estética, y decidí estudiar arquitectura. Estudié en la Universidad Politécnica de Valencia y tenía muy claro que el último año necesitaba salir de Valencia para conocer pues, otra cultura, otras formas de pensar, y se me dio la oportunidad de irme a Dinamarca, una ciudad donde conocí lo que es el diseño de interiores, el cuidado por el mobiliario, pues un poco lo que estaba comentando David, conocí otra escala de proyecto, ¿vale? Entonces ahí sí que me nació un poco la necesidad de formarme en esta línea. No llegué a hacer diseño de interiores al uso como titulación, pero siempre toda mi experiencia laboral en la arquitectura se quedaba más en la escala pequeña. He hecho edificios grandes, edificios para obra pública, pero siempre me tiraba más el tema de interiores, materialidad, una escala más pequeña, el mimo por el detalle. Y bueno, pues efectivamente, como dice David, cuando nos conocimos, vimos que estábamos formados por el mismo patrón. Al final, cada uno en su disciplina. Ya veréis ahora a lo largo de la conferencia que yo soy la mala de la película, soy la que pone un poco de orden, y David es el creativo loco que hay que de vez en cuando dejarlo volar, pero de vez en cuando un poquito atar, ¿no? Y bueno, nos llevamos de momento estupendamente. Esperemos que os guste nuestra forma de trabajo. A nosotros nos parece que es una forma de trabajo que nos sale innata, pero es una forma de trabajo que hemos visto durante todo el proceso de nuestra vida laboral, que es un tanto peculiar, ¿vale? Ahora os vamos a explicar cómo iniciamos este recorrido con los clientes y con el proyecto a la vez. Bueno, Viruta Lab, el nombre viene porque María y yo todavía dibujamos a mano, entonces pues buscábamos un naming que tuviera un poco que ver con nosotros. Entonces la viruta es al final lo que queda cuando sacamos punta al lápiz de tanto dibujar, pues le quisimos poner ese nombre. La foto que veis es nuestro estudio, es un estudio atípico de arquitecto, no tiene tiras LED, no es blanco, no es luminoso, porque nosotros pues al final tenemos esa rama un poco más de interiorismo, ¿vale? Todo lo que veis es el estudio, es muy chiquitín. Si alguno va por Valencia puede entrar, que le vamos a atender perfectamente y le vamos a dar un café como poco, pero es simplemente eso, ¿vale? Estamos en el centro, al final es un bajo con historia, es un edificio histórico, no se podía tocar nada de lo que encontramos, y simplemente lo que hicimos fue embellecerlo. Nuestros proyectos, como lo veréis en otros casos, siempre tienen el nombre de Viruta con un número, que es una nomenclatura interna que tenemos en el proyecto, o sea en el estudio, y luego sí que tienen un subnombre que es el lápiz color, que al final es el color que predomina en el proyecto o que destaca frente a los demás. ¿Por qué esto? Porque nosotros hemos considerado que igual que nosotros hacemos un proyecto al cliente y le hacemos un 360 grados, lo damos todo entero, el estudio tenía que tener también eso, y eso engloba a que todos los proyectos, aunque al final son de distintos clientes, forman parte del estudio. Entonces queríamos que la rueda se cerrara y que todo el estudio estuviera engranado igual. Entonces nuestros proyectos, como veréis, siempre se nombran igual, con una nomenclatura y un lápiz de color. En este caso sí que es nuestra viruta más poética y personal. Cuando llegamos al local, el local estaba deshecho y llegaba el conflicto de qué hacer con nuestro estudio. ¿Y quién hacerlo de los dos? Entonces María me tiró la pelota y me dijo: soy tu cliente y te toca proyectar. Y le dije: vale, así no discutimos. Todos nuestros proyectos sí que es verdad que son bastante masculinos. En ese aspecto nos gusta bastante a los dos un poco más la estética, un poco más de hombre, más oscura, más de material noble.
Y entonces María lo único que me pidió era que fuera eso, que fuera agradable estar en casa y que fuera masculino. Entonces aquí ya pues tiramos un poco de corazoncito y se lo dediqué a mi padre, ¿vale? Mi padre sigue vivo, ¿eh? No se ha muerto. Que siempre que lo cuento todo el mundo piensa que se me ha muerto el padre, no, de momento está ahí. Mi padre ha sido zapatero toda su vida, ha sido un trabajador, un currante nato, somos 4 hermanos y a los 4 nos inculcó sobre todo la rectitud y la plástica. Mi padre fue el primero que nos sentaba a dibujar alrededor de una mesa redonda cuando éramos pequeños, por eso el símil de esa mesa redonda con las 4 sillas, si vienen más invitados le sacamos, pero en el estudio están las 4, que somos un poco los cuatro hermanos. Mi padre, aparte de ese hobby de trabajo y de familia, lo que adora y lo que pierde el tiempo es por la huerta, por el trabajar, el arar la arena, el crear su propia horticultura. Entonces al final viene un poco también representado por lo que es la lámpara, ¿vale? La lámpara es toda vegetación campestre, está toda liofilizada para que no perdamos la hoja, pero al final es un poco esa esencia de coger un poco lo que era el segundo mundo de mi padre, aparte de su familia, de su trabajo y de poderlo meter. Por eso también el estudio está pintado en verde, un poco por reflejar lo que era la naturaleza. Luego lo que son un poco los tejidos, pues también un poco los tejidos más del norte, un poco más pesados, esa espiga gris con esos ribetes un poco, o esas cenefas negras, oscuras, que nos recordaban un poco a lo que eran los paños de los abrigos de mi padre. Y el único guiño que nos hemos permitido María y yo nuestro es tanto la estatua del fondo, que la tintamos también en verde para actualizarla, que es la que tantas y tantas veces hemos hecho en análisis de forma en la carrera, como el papel de cuadrícula de techo, ¿vale? Que es un poco el papel que al principio en la escuela nos ponen para poder guiar. Como veis un poco en la estantería, pues hemos recuperado también esas hormas de madera que nos hace ir mi padre, que es también un poco el detalle que le dejamos a cada cliente cuando acabamos el proyecto. Le dejamos eso le grabamos el nombre del proyecto, viruta con lo que sea, el lápiz de color con el que le toque, y se lo dejamos siempre de recuerdo al cliente, tanto sea contra como sea vivienda. En el estudio, como os he dicho, al final lo hemos hecho que sea toda una rueda. Entonces nosotros todos los proyectos los partimos en 2 grupos. Las virutas esenciales, que serían un poco las que van a ir desarrolladas todo lo que son vivienda, y las virutas emocionales, que son un poco todo lo que va a ser retail y contract o efímero. Y al final un poco todos los proyectos, lo que os estábamos contando, llegamos hasta una escala muy pequeñita, que es lo que nosotros denominamos el oficio de proyecto de autor. Este es un proyecto que es el Tablé, que es el que un poco ha empezado a romper y a darnos a conocer a través de las revistas y de las publicaciones. Aquí veis un poco el espacio crudo como estaba, luego entraremos en por qué nosotros guardamos los espacios crudos, pero diseñamos todo el proyecto, diseñamos el mobiliario, incluso hemos llegado a elegir lo que es la vajilla, ¿vale? Nosotros entendemos que un proyecto no se acaba cuando entregamos un espacio, sino que todos los detalles mínimos cuentan y favorecen a que el proyecto sea más redondo. Entonces es un poco lo que nosotros le ofrecemos siempre a los clientes, tanto de vivienda, ha habido veces que incluso hemos puesto las sábanas y las hemos planchado y le hemos dado las llaves de entrada, como en un control en retail que elegimos hasta el último detalle siempre que el cliente nos dé el permiso. A partir de aquí, ¿cómo empezamos con un proyecto con un cliente? El cliente entra y dice hola, buenos días, y nosotros le decimos, bueno, siéntate y vamos a tomarnos un café. Nos sentamos en esa mesa redonda que habéis visto, que es un poco el volver a nuestra esencia, estar en casa, y lo que hacemos con eso es también el interiorismo que hemos creado, es que rompe un poco esa frontera que se crea cuando alguien entra a un estudio de arquitectura, le crea ese peto de decir, bueno, es un arquitecto que me va a contar cuánto me va a cobrar, voy a poder pagarlo. Entonces nosotros queríamos un poco romper esa barrera física que se crea, y parece una tontería, pero cuando lo sientas en esa mesa con esos colores que al final parece un salón de estar de una casa, la relajación con el cliente ya cae por su propio peso. Le ofreces un café, esa luz también un poco más de hogar, pues hace que sea una charla mucho más amena, sea un tú a tú, se rompe la barrera y la verdad es que los proyectos empiezan a fluir de una manera completamente distinta. Para nosotros es mucho más agradable porque no notas esa tirantez que a veces hay con los clientes, sino que directamente estás como entre amigos contando un poco las necesidades que va a tener
y cómo lo va a llevar. El cliente nos cuenta el objeto de su proyecto, sentados, como os comento, alrededor de la mesa, y nosotros tomamos un poco nota del briefing que nos está dando. Una vez que nos lo comenta, nosotros también solemos muchas veces hacer preguntas o llevarlo a otros terrenos para que él vea que se puede sacar mucho más de lo que nos está contando, y también porque necesitamos saber un poco sus formas de vivir o sus formas de llevar a cabo los proyectos, porque nos están dando información a nosotros a la hora de proyectar. Incluso hay cosas que ellos no caen en cuenta, que nosotros sí que al final las terminamos viendo, y es un arma para luego poderle vender un extra o un plus a ese proyecto, que el cliente le cree ese factor sorpresa. Una vez que hemos hecho esta primera toma de datos, nosotros siempre vamos a lo que son los espacios y denominamos lo que es el susurro arquitectónico. María y yo al final somos muy de conservar lo que, si es una obra de planta nueva, es imposible conservar nada, viene como viene, es una caja nueva, pero generalmente nos gusta mucho todo lo que son los proyectos que siempre tengan algo de restauración, de patrimonio detrás o de conservación. No somos quienes para destrozar un edificio que alguien ha proyectado en su época y que lo ha concebido de una cierta manera. Tenemos que ser, o nosotros consideramos que debemos de ser respetuosos con lo que nos llega, ¿vale? Si algo está concebido así es porque tenía un valor patrimonial, un valor arquitectónico o un valor de diseño de interiores anterior, y nosotros abogamos por intentar conservar las máximas cosas o elementos que encontremos posibles. Entonces sí que nos gusta entrar un poco a los espacios, visualizarlos, estar ahí un buen rato y sobre todo decir, vale, pues lo importante de este proyecto es esto y esto, pero tenemos que tener unos inputs nuevos, que son estos elementos de arquitectura que nos hemos encontrado y que tenemos que potenciar en el nuevo proyecto. No ocultarlos, sino potenciarlos. Somos muy cansos a la hora de hacer planimetría. Es muy bonito todo lo que os estoy contando, pero luego veréis, os hemos puesto, no es para asustar, es para que veáis cómo nosotros consideramos que se debe desarrollar un proyecto para que cuando llegues a la obra no haya ningún tipo de problema en cuanto a la planificación y en el desarrollo de obra. Toda la planimetría que vamos a ver sí que es del mismo proyecto, ¿vale? Es un proyecto que estamos haciendo, una restauración en una casita pequeña en Cabañal, en Valencia, de 45 metros por planta. Y entonces, a la par que vamos y estamos ahí contemplando y fotografiando todos los elementos, intentamos hacer siempre una toma de datos muy exhaustiva. Levantamos lo que son las plantas, levantamos lo que son los alzados, pero siempre hacemos unas fichas también de todos los elementos que haya que conservar o del estado en el que están. ¿Por qué? Porque luego vamos a intervenir sobre ellos y puede ser que perdamos cierto carácter o ciertos elementos del edificio original en el estado en el que nos lo hemos encontrado. Cuando nos encontramos con fachadas históricas o fachadas antiguas, las fachadas, por ejemplo, yo es que en eso soy muy pesado porque también me gusta lo que es el tema del color, tienen un color característico. Y ese color característico a todos nos encanta ahora coger y pintarlas de blanco y gris. Y entonces lo que hacemos es perder el carácter que esa casa tenía y cómo se concibió. Cuando esta casa se hizo en 1920 no existía el blanco y el gris, existían unas tierras, y en este caso era la tierra de la playa de la Malvarrosa o de los elementos que hubiese allí, que es con lo que lo aglutinaban y lo pintaban. Entonces esta casa se concibió con ese ocre. María y yo no somos quienes de llegar, quitarle la pátina ocre y pintarla de blanco. Entonces, no obstante, nosotros hacemos una ficha con el levantamiento como tiene y intentamos poner las características que tenía esa casa, por si luego el cliente le da el volado y se emperra en que la quiere blanca y perdemos esa pátina que nosotros quisiéramos conservar. Igualmente lo hacemos con todos los estados y todas las carpinterías, todos los elementos que nos vayamos a encontrar. Esto lo que nos hace es tener una catalogación de todos los elementos que tenía, ¿vale? Como veis, hay varios elementos, pues en este caso las escaleras, las puertas, las carpinterías, incluso la lámpara que nos hemos encontrado, que el cliente nos dijo que era original de la abuela, pues también se ha conservado, y la lámpara se ha limpiado, se ha actualizado y se ha puesto en otro sitio, pero siempre dejando marca de los elementos que estamos teniendo en el estado en el que estaban y cómo los tenemos. Entonces, esto al final sí que es un levantamiento un poco arduo, pero lo que te hace es que no se te pase ningún elemento en él, y que si luego llega al ayuntamiento, como es este caso, y era una casa que no estaba catalogada porque se le ha olvidado al ayuntamiento, pero toda la calle está catalogada,
llega al ayuntamiento, te dice hola, buenos días, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué había? Y tú lo tienes y no puede haber ningún tipo de problema con ellos. Como veis, todas las fichas están hechas ahí. Nosotros abogamos porque todos los proyectos tienen que tener un concepto. Un proyecto no puede nacer de una moda, de una estética, porque eso al final es algo que pasa, caduca y el proyecto puede desmoronarse. Entonces todos los proyectos en Viruta nacen a través de un concepto del cual tiramos. ¿Cómo se lo hacemos llegar al cliente? Se lo hacemos llegar al cliente a través de los mood board, ¿vale? La parte que estáis viendo allí, en este caso, esto es otro proyecto, es un proyecto de unos hoteles, unas habitaciones piloto para un hotel también en el Cabañal, y el concepto se lo representamos cuando llega el cliente, como os decimos, a través del mood board. En este caso era recuperar la esencia de las fachadas del Cabañal a través de los pescadores que vivían antiguamente en ellas. Eso lo que nos va a ayudar es, como os digo, cuando estamos reunidos con el cliente, si el cliente al final decide, oye, mira, pues es que me has puesto este azulejo que no me gusta. Si solamente es por moda, porque me gusta, porque queda bien, si te desmontan ese azulejo, el proyecto se te puede caer en cuanto a estética. Si estamos tirando de un concepto, me da igual que sea ese azulejo que sea otro. Voy a tener donde agarrarme y donde rascar y donde poderle contrarrestar al cliente y decirle, bueno, vale, yo elimino esto, pero tiene que tener estas características porque si no, no sigue el concepto de todo el proyecto. Entonces, al final, eso lo que te ayuda es tanto a armar a ti el proyecto y tener un hilo conductor, como poder hacer variaciones luego dentro del proyecto, ya sean por economía, sean por estética, sin que el proyecto sufra de manera grande. ¿Vale? Os enseñamos algunos otros proyectos. Este, por ejemplo, es una rehabilitación de una vivienda en Madrid. Lo mismo, este cliente es un oftalmólogo, tiene obsesión por el iris claro de los ojos, y entonces sabíamos que la casa teníamos que tenerla pintada en un color de esos materiales, al final, o sea, de esa paleta de color. Es una vivienda con patio interior, poca luz, entonces teníamos claro que también teníamos que ir a esa estética blanca, o sea, clara, y se jugó un poco por esos derroteros. Unos apartamentos en Murcia, están basados en la huerta murciana, pues lo mismo, al final era un edificio existente. Este edificio sí que no tiene absolutamente nada que conservar, porque es un edificio relativamente nuevo, de los años 70, 80, era de hormigón, se estaba rompiendo, y entonces lo que decidimos es solamente conservar lo que era la estructura, y todos los elementos nuevos que se añadieran, todos venían por esa referencia o ese trato a la huerta murciana. Queríamos unos elementos muy manuales, muy de barro, muy de la estética de arena. Entonces, por ejemplo, pues en este proyecto se decidió que todos los suelos tenían que ser de ladrillo manufacturado en color paja, y luego recuperar un poco esos elementos de celosías o de persianas antiguas de la huerta tratadas de otra forma. Pues en este caso las celosías se convertían en los separadores de los ambientes o de lo que son los paramentos verticales de protección de las escaleras, y lo que eran todas las persianas era un sistema móvil que se metía a través de una guía de un bastidor para hacer oscurecer todo lo que son las estancias. Este es un proyecto que ahora acabamos de entregar, está ya fotografiado también y se va a publicar ahora en varias revistas. Y, por ejemplo, esto es una clínica de injerto capilar. Entonces aquí directamente, a través del mood board, pues lo que le quisimos transmitir a la clienta era que su propia actividad iba a ser el concepto del proyecto. Nos basamos en el folículo, con esa sección circular que tiene, y sobre todo en Grecia, en la diosa de la belleza, con esos cabellos largos, y materializamos todo el proyecto como si fuera una gran piedra, con esos tonos del cabello, desde el platino o el blanco a los ocres y los sienas, pero predominando lo que era el espectro claro también del color, para que pareciera un poco lo que era la antigua Grecia, como nos llevábamos nosotros, un poco despolicromada, sin ningún tipo de artificio. Y entonces al final lo que se ha hecho ha sido generar un proyecto a través de 3 bóvedas de cañón, que también ayudan un poco a la entrada de la luz un poco más difusa, para que dé ese ambiente un poco de spa y de relajación, y tamizado simplemente con unos monolitos que nos ayudan a conservar o privatizar un poco lo que son las entradas de luces de la calle, para que la gente no vea, porque al final es una clínica
que la gente pues, se tiene que desnudar, intervenciones, entonces acotamos un poco la entrada y es lo único los monolitos esos un poco más pétreos. También hay la parte aburrida y entonces entro yo, ¿sabes? Esto funciona así, me lo tengo asumido. Bueno, como os decía David, después de la fase del concepto, que lo vemos súper importante y sin eso no sabemos ya proyectar, porque como ha dicho David, es el hilo conductor que nos genera todo el desarrollo del proyecto. Llegamos a la fase de la propuesta o un anteproyecto a nivel distributivo, ¿vale? En el que se hace un planteamiento con la planimetría previa al desarrollo y se contrasta con el cliente. Nosotros hemos decidido que vamos a empezar la casa por el tejado, y lo digo en el sentido que cuando sentamos al cliente en la mesa, después de muchos años trabajando en esto, nunca te decían cuánto se quieren gastar, ¿no? Y entonces nosotros hacíamos un proyecto espectacular, con mogollón de propuestas que iban y venían con el cliente, pero sin ninguna tarifa por parte del cliente de decir, mira, mi inversión para este proyecto tiene que ser X. Entonces, cuando llegaba el periodo de presupuesto, pues veíamos que efectivamente la cara del cliente era como perdona, porque nos hemos dado cuenta que la gente no tiene ni idea de lo que vale nada en este mundo. O sea, no tiene ni idea de lo que valen nuestros honorarios, no tiene ni idea de lo que vale un azulejo. Bueno, sí, es un poquito más. Pero vamos, que todo es como, a mí me ha dicho el constructor de mi pueblo que lo puedo hacer a 700 euros el metro cuadrado y de ese no lo sacas. Entonces, queda un poco mal, pero ya en la segunda reunión, en el segundo café, lo del café tiene trampa, lo del segundo café le decimos, por favor, dinos cuánto te quieres gastar, porque no vamos a trabajar en vano, ni perder el tiempo, ni el cliente ni nosotros. Entonces, poco a poco lo vamos consiguiendo. Es difícil, pero poco a poco lo vamos consiguiendo. Entonces, es mucho más fácil teniendo esa horquilla, por un lado económica, y por otro lado teniendo el concepto claro con el cliente, el desarrollar el proyecto, ¿vale? Entonces, vamos más a tiro hecho. Como ha dicho David al principio de la conferencia, nosotros damos un servicio 360, es decir, desde el primer café que le preguntamos qué es lo que quieres, tanto sea en vivienda, que es algo como más convencional y que lo tenemos todos como más trillado, hasta en el tema de un negocio en el que tienes que entender el negocio y saber cuáles son sus puntos fuertes para ayudarle a una venta o para ayudarle a que si es un restaurante, para que vaya mejor. En el caso, por ejemplo, del proyecto primero que os ha enseñado David, que es un restaurante en Valencia, pues el tipo de proyecto que era requería unas condiciones distributivas pues diferentes a otro restaurante, ¿no? Entonces, una vez tenemos todos estos temas claros, empezamos con el desarrollo, ¿vale? Una vez tenemos este primer anteproyecto contrastado con el cliente, empezamos a hacer lo que llamamos el desarrollo técnico o proyecto de ejecución, en el que defines absolutamente todo. Y como bien ha dicho David, somos muy pesados en el tema de planimetría, le avisamos al cliente que nosotros los proyectos no los hacemos en una semana ni en dos, que lleva su periodo y que es un periodo que no es corto. ¿Por qué? Porque nosotros definimos todo, porque nosotros no hacemos mediciones ni hacemos los presupuestos, se lo damos a una constructora y en base a ese libro de instrucciones que nosotros le damos, nos da un precio. Hacemos también la parte del Project Manager, que ahora veremos, y entonces gestionamos los precios con el cliente hasta que hacemos llegar el proyecto a la cifra que tiene el cliente en mente, ¿vale? Una vez tenemos el tema claro de presupuesto, arrancamos la obra. Cuando arrancamos la obra, nuestra única defensa que tenemos es lo que tenemos en los planos, ya que nosotros no hemos hecho mediciones, solo hemos entregado planos, todo tiene que estar reflejado en los planos. Entonces nuestros planos no son feos tampoco, pero tienen mucho texto, ¿vale? Porque son muy explicativos, ¿vale? Os vamos a enseñar los bonitos, pero en realidad no son así, ¿vale? En la fase de desarrollo, cuando hablamos con los clientes de la materialidad, ahora mismo resulta que la gente no sabe ya ni leer planos, ¿vale? Ahora todos quieren infografías y esto es un trabajo que ellos no saben lo que conlleva de tiempo, y aunque le presentes unos mapas de materialidad, dicen vale,
me gustan los materiales, pero no lo visualizo en mi casa o en mi restaurante. Y entonces pasamos a tener que hacer unas infografías, que en nuestro caso es una herramienta de trabajo y no es una herramienta de representación. ¿Por qué? Porque nosotros, si no sabemos construirlo en 3D, no sabemos construirlo en realidad. Y entonces es un previo de estudio nuestro, cuando estamos proyectando en 3D, saber cómo son los encuentros, cómo se resuelve, si hay que hacer un oscuro para que dos materiales que sean coplanares pues no sean tangentes y se vea un encuentro raro. Todas estas cosas las vemos previamente en el 3D, con lo cual cuando ya llegamos a la fase de obra tenemos mucho adelantado, ¿vale? Por eso nuestro proceso no es muy rápido en este sentido. Luego cuando arrancamos la obra ya todo va mucho mejor, pero inicialmente pues es un proceso que preferimos tenerlo muy controlado para que luego no se nos escape nada en obra. El 3D, el gran mentiroso, ¿vale? Tenemos que tener cuidado con lo que enseñamos y lo que no le enseñamos al cliente. Lo que el cliente vea es lo que va a querer. Entonces, nosotros, en ese sentido, como dice María, lo usamos como una herramienta de trabajo junto con la planimetría. No lo enseñamos como una imagen de venta solo para el cliente. Está claro que puedes llegar a un nivel más bajo porque ya no lo necesitas, porque tú ya has visto el encuentro, pero una vez que tienes toda hecha la faena, pues dice, bueno, pues le voy a dar un poquito más de azúcar y ya se lo enseño para que lo vea. ¿Qué ocurre con el 3D? Podemos mentir la óptica, podemos mentir la iluminación, podemos mentir los materiales, podemos mentir todo lo que mintamos, nos va a venir luego de vuelta con el cliente, porque el cliente va a querer lo que realmente está viendo. Entonces nuestros 3Ds siempre obligamos luego al fotógrafo a que fotografíe la misma foto que el 3D para cosas como la charla que os estamos dando o cuando viene un cliente y dice, vale, yo con el 3D sé que me puedes engañar, le decimos, pues aquí lo tenemos. El restaurante que hemos estado hablando antes, el Taulei, lo de arriba es la infografía que se le presenta al cliente y lo de abajo es la fotografía del acabado final. ¿Hay modificaciones? Sí, porque hubo luego unos problemas con los techos, de insonorización, llega el momento normativa y fastidia un poco el proyecto, no se pudieron recuperar los revoltones que teníamos arriba, pero se soluciona, pero el proyecto no cambia, es lo que hablamos un poco antes de lo del concepto. El proyecto puede evolucionar hacia un lado hacia otro, pero el proyecto no se nos cae por mitad, ¿vale? Este, por ejemplo, es un ejemplo. Nuestro propio estudio, como yo María la tenía de clienta, pues al final se lo tuve que hacer igual que si fuera un cliente más, ¿vale? Lo mismo, tenemos lo que es la infografía en esa parte y tenemos el acabado final. ¿Ha cambiado la alfombra? Sí. ¿Han cambiado las sillas? Sí. ¿Ha cambiado la esencia del proyecto? No. Bueno, ya no. Las sillas ya están esas, ¿vale? Es que abrimos en pandemia y no nos llegaron. Entonces, cuando fotografiamos no estaban las sillas nuevas. Pero al final lo que queremos decir es que hay que ser muy cuidadosos con lo que trabajamos y lo que hemos dicho un poco antes en el previo, hay que ser honestos con lo que le enseñamos al cliente. Una clínica que hicimos también de fisioterapia, pues lo mismo, ¿vale? Pues sube un poquito más el punto de vista o el color del sillón al final ha cambiado, pero lo mismo, tenemos la infografía y tenemos lo que es el acabado final ya de fotografía. Un concurso que ganamos en las naves en el Ayuntamiento de Valencia, el espacio Heineken. Ganamos el concurso, nosotros apostábamos por un espacio monocromático. Al final tuvimos que volverlo a colorinchis por imposición del Ayuntamiento de Valencia porque se estaban tratando otras zonas adyacentes aparte de lo que era la sala de bibliotecas y tuvimos que jugar un poco a introducirle más color del que nosotros hubiéramos deseado, pero es lo mismo, al final lo único que están cambiando es pues vale, pues las cortinas se han hecho de otra forma, pero lo que era el sistema de distribución de los elementos o de aperturas pues sigue estando. Una cafetería en la calle Salamanca, en Valencia, pues lo mismo, tenemos lo que es la infografía y tenemos lo que es real, es lo que estamos contando, las cosas cambian, no pasa nada, pero lo que es la esencia del proyecto se sigue quedando. Otra forma de presentar cosas, paneles de concurso, ¿vale? Nosotros, pues lo mismo, igual que nuestro estudio no es blanco y no es de LED, pues nuestros paneles no son blancos, ¿vale? En cuanto a interiorismo y cuando presentéis el trabajo final de grado o tal, nosotros os animamos a que juguéis
y que os divirtáis. Al final es un lienzo más, tiene que hablar de vuestro proyecto y os queríamos enseñar esto porque al final cuando te presentas un concurso el concepto también tiene que estar reflejado en el panel, no solamente que pongamos el monigote ahí y expliquemos aquí un poco la falla. Pues al final esto era la conversión del Salón de Actos del Colegio de Arquitectos de Valencia. Obviamente sabíamos que nos iban a dar por todos los lados porque íbamos a jugar a casa de los blancos y los LED, pero decimos, nosotros vamos con lo nuestro, ¿vale? Nos da igual no ganar, pero nosotros, si hacemos un proyecto en el que creemos. Sabíamos que no teníamos ninguna posibilidad, efectivamente ha ganado un blanco con tira de LED por todos los sitios, pero dijimos, pues vamos allá. Nosotros queríamos un poco recuperar lo que era la esencia de esa antigua cajonera de planos, como el arquitecto proyectaba en su día, con todas las ideas, los planos. Pues al final esto era una seriación de cajoneras que se podían bajar y crear el escenario o no crearlo. Obviamente nos dijeron gracias con sus detalles constructivos, sus infografías. Y otro proyecto que también sabíamos que no teníamos nada que hacer era el colegio de aquí de Castellón de veterinarios. Espero que no haya ninguno. Y que nos pasaba lo mismo. Fuimos a la reunión, al previo, y ya nos dijeron que sí, que lo veían blanco con LED, y nosotros decíamos, mátame el camión, que nosotros no lo vemos así. Entonces al final pues lo mismo, decimos, pues lo llevamos hasta la última consecuencia, por lo mismo, cuando presentéis un panel, pues el panel tiene que seguir hablando un poco de lo que es el proyecto y de cómo se está ejecutando. En este caso, pues al final nosotros nos basamos en lo que era la Teba, que era la gran barca de Noé cuando salva a los animales. Y al final era un elemento muy básico, muy duro, con un punto de luz focal solamente, que era la puerta que tenían de salida. Pues se llevó un poco a crear el pasadizo con el punto focal que teníamos ahí. Y bueno, pues también hagamos el proyecto con mucho gusto, mucha gana, pero y nada, ahí se quedó. Yo simplemente lo que os decimos un poco de, vale, cómo se le presenta al cliente, pero el cliente también al final puede ser un concurso, estamos en la misma línea, puede ser un cliente final, puede ser un concurso, al final lo que tenemos que hacer es una buena exposición del trabajo que hemos hecho. Esto es todo el rollo, que lo vamos a pasar para que veáis que todo no es tan bonito, estos son todos los planos técnicos, pues el plano del anterior, no sé qué, el plano de revestimiento, pues al final con unos colores donde tenemos cómo va cada paramento. Incluso si va a ser difícil entenderlo solamente porque ya en este caso había una intervención de 3 materiales dentro del mismo paramento, pues se les hace unos detalles para que lo puedan entender. Es un poco lo que dice María, es un libro de instrucciones, porque nosotros lo que le damos al cliente, al constructor, es esto. Entonces esto es lo que vamos a llevar a misa y lo que no se puede mover luego en obra y lo que me han presupuestado para que el cliente no tenga ningún tipo de sobrecoste en el proyecto. Plano de revestimientos de planos horizontales, pues lo mismo, toda la serie ya está todo grafiado, todo con su leyenda y aparte pues con todas las marcas, dónde hay que comprarlo, qué hay que comprar, incluso el rejuntado que tiene que llevar, planos de carpinterías. Al final es un trabajo largo y tedioso, pero es un trabajo en el que no se escapa ningún elemento y está todo atado. Somos tan pesados incluso que hacemos todo lo que son los equipamientos, ¿vale? Abatimos todos los planos, por ejemplo, en este caso de los baños, aquí abajo, todas las paredes llevan su despiece, como podéis ver, no sé si lo podéis verlo, los del final, lleva su despiece, ahí lleva su despiece, se le pone qué tipo de rejuntado lleva, qué grosor de junta lleva, o sea, al final es un libro de instrucciones al milímetro. Se le pone incluso el inodoro y el pulsador del inodoro que tienen que comprar, incluso la perchita está ahí puesta, qué percha tiene que poner, y las cocinas, pues en este caso, que es la de Cabañal, pues la cocina se ha hecho de carpintero porque es un apartamento turístico, es muy pequeño y queríamos que llevara el lenguaje de toda la planta. Entonces está hecho todo el despiece, si lleva gavetas, si no lleva gavetas, si lleva puertas, si lleva pulsador, si lleva un push, si lleva un tirador metálico, se le hace absolutamente todo. ¿Vale? Planos de instalaciones, más planos de instalaciones, son muy divertidos, sí, como dicen así. Pero es la única forma de que al final luego no llega el electricista y te tira el tubo por donde tú tenías justamente una moldura que no querías tocar y llegas al día siguiente a la obra y no hay moldura, ¿vale? Entonces es en plan de ejecutar y no penséis.
Estas son las infografías previas del proyecto de Cabañal, que es el que hemos estado hablando un poco de todo lo que es la planimetría. Lo fotografiamos dentro de una semana, está ya acabado, pero como veis pues se conservaron las molduras, se sacó adelante lo que es el ladrillo. Sí que tuvimos que hacer esos duplicados porque estamos al final en el Cabañal y tenemos humedad, no era factible impermeabilizar, levantar el muro por abajo, pasar al vecino y decirle qué tal, tengo que levantar la casa porque quiero impermeabilizar. Entonces lo que hicimos fue hacer el trasdosado con ventilación para que puedan ventilar los muros, y sí que recuperamos un poco lo que es la texela típica de Cabañal, de fachada, el azul y blanco, y nos la jugamos a extenderlo por toda la vivienda. Al final es un apartamento turístico, entonces tiene una competición feroz ahí en el Cabañal, entonces había que distinguirse de alguna forma. Este proyecto es uno de los proyectos 360 grados, está dibujado hasta el puff que hemos puesto ahí. Ahora veréis que tenemos el plano de diseño, se ha mandado a hacer el puff, y la cocina que estábamos hablando pues no es una cocina normal, lleva el cuadreado, va montada sobre una pata metálica, no lleva un zócalo. Pues al final todos esos detallitos que lo hacen un poco especial el proyecto pues tienes que tenerlos definidos. Sí que recuperamos, como os hemos dicho, las molduras, el ladrillo, incluso las puertas antiguas. Se han llevado, estos son los paneles nuevos, estos son las antiguas, se estaba hablando con el carpintero para que las lleve al mismo tono, las decape. Es un trabajo largo, pero es un trabajo satisfactorio al final. Los bancos, pues al final nosotros también tenemos un apoyo con un diseñador de producto, le decimos un poco lo que queremos, nosotros llegamos a esta escala, pero luego él sí que nos revisa los prototipos y nos desarrolla un poco los encuentros más difíciles que nosotros como arquitectos interioristas pues no llegamos, no sabemos al final de todo y también te tienes que dejar un poco asesorar de alguien que te ayude, pero como veis pues están todos, están los bancos pequeños, los grandes, están los cabeceros, está el puff, está el banco de la televisión, pues un poco todo lo que se ha mandado a hacer especial en el proyecto. Los espejos, los lavabos, el espejo giratorio. Y luego pues viene el otro tema bonito que es la obra. En este caso yo salgo y dejo a María, que se pelea como una gran jabata con todos allí. Aquí yo soy la mala al final, ¿veis? Yo os lo había dicho. Y nada, pues esta es la fase un poco de construcción, pues lo mismo, llega el albañil de turno y te quiere destruir la moldura, que dice que eso no vale nada, que la nueva vale más barata, y tú le dices, vale, pero te la dejas, y te dice, no, y dices, ¿la dejas? Y pues igual se ha caído, y dices, pues si se ha caído me la vas a reconstruir, porque quiero esa. Entonces al final pues es un poco de lucha, pero se consigue. Y como os digo, María en eso es chapó, el sombrero. Yo llego ya a la parte bonita de el encuentro, el material, la pintura. Pero bueno, tenemos divididos un poco los roles. Bueno, sí, al final, bueno, pues yo creo que gracias a Dios cada uno de nosotros nos dedicamos más a una cosa, pero siempre con el apoyo del de al lado. Bueno, pues en el tema de la obra, sobre todo en el tema de rehabilitaciones, es verdad que pese a tener todos bastante controlado y desviaciones mínimas o escasas, en el caso de esta obra, una vez se hizo toda la demolición, vimos que por efectos de la humedad de cubierta y bueno, por todos sitios la verdad, porque estaba fatal, no nos quedaba ni armado de forjado, y entonces tuvimos que proceder a hacer un refuerzo estructural. Al final es una cosa que hay que hacer sí o sí, porque no puedes ver no puedes ver una enfermedad en un edificio y decir lo tapo y el que venga detrás que se apañe, ¿no? Entonces, bueno, le tienes que exponer al cliente, oye mira, tenemos que intervenir, no es una partida pequeña, pero hay que hacerlo sí o sí. Entonces aquí te planteas, ¿hacemos un sobrecoste o intentamos recuperar o compensar dentro de la balanza económica que tenemos para que no le suponga un sobrecoste excesivo al cliente? Bueno, pues al final, hoy justamente nos han mandado, esta mañana lo estábamos viendo, nos han mandado el resumen de la obra, y incluyendo esta partida que no ha sido pequeña, nos hemos quedado igual que en el inicio que le dijimos al cliente que iba a hacer su casa, ¿vale? Entonces,
hemos peleado mucho y hemos revisado muchas decisiones constructivas para poder mejorar económicamente la obra efectivamente sin minar un poco el sistema constructivo, garantizándole pues, unas soluciones que ayudan a la eficiencia energética tan estupenda y tan obligatoria hoy por hoy. Y nada, justamente eso, esta mañana nos lo han pasado y no se lo hemos dicho al cliente todavía, pero bueno, estamos contentos. Estamos en el número. Estamos en el número que estábamos buscando. Un poco, pues, como hemos, por ejemplo, una de las partidas que se ha quitado ha sido la pintura. Directamente cuando enfoscaron y maestrearon las paredes, buscábamos ese efecto paleteado antiguo y dijimos, pues, ya está. ¿Vale? Ha sido otra lucha de no se puede pintar las paredes, que siempre llega el carpintero o el electricista con el spray, o con alguna hemos tenido que borrar, no obstante. Pero bueno, pues lo hemos conseguido, pues ya pues lo que dice María, vas eliminando y vas moviendo cosas al final para que el proyecto pues llegue a su sitio. La escalera pues también se intenta recuperar porque no podíamos modificar la huella ni la contrahuella, entonces nos parecía una tontería eliminar también un poco ese carácter histórico que tenía, pues se ha dejado, se ha limpiado, esto está en obra, ahora está más bonita. Y esa es la muestra de David de cuando le han estropeado la pared, se tira una mañana él con la esponjita para que recuperara. Sí, porque al final pues estuve un poco con el chico que estaba un poco de director de obra, me había puesto un plaste blanco y le dije pues no se puede quedar así porque noto todo el recorte. Y me dijo, pues lo haces tú, le dijo, pues te la esponja. Y dije, le dije, ¿ves cómo se ha quedado bien? Le digo, los demás que pintéis igual. O sea, al final te tienes que remangar en obra también y saber un poco lo que haces. Y este es el señor tan simpático que no me quería recuperar las molduras. Pero ahí lo tengo, lo he convencido y están todas puestas. El que puso las texelas ya no nos quiere volver a ver en nuestra vida. Me ha dicho que muchas gracias, pero que otro día no contemos con él. Pero bueno. Y nada, y al final lo que acaba de clientes al revés. Nosotros lo invitamos el primer día, tómate un café con nosotros, y el cliente podemos decir a día de hoy que todos nos han invitado a tomar un café en su proyecto y así culminamos lo que es la experiencia, el trato, el lloro, el dolor de cabeza con el cliente, pero al final somos amigos. Podemos decirlo que de momento sí. Somos con todos amigos. Pues nada, esto ha sido un poco lo que os queríamos transmitir. Sabemos que es una conferencia distinta en la que no os hemos explicado un proyecto como tal o dos. Simplemente lo que hemos querido es enseñaros nuestra forma de trabajar, cómo abordamos un poco los proyectos, contaros lo bonito y lo feo, pero al final pues todo es satisfactorio, ¿vale? Y nada, gracias por haber venido. Antes de que os vayáis, ¿tenéis alguna pregunta para hacerles a David y María? Yo sé que por lo menos hay dos por aquí, dos personas que querían preguntar algo seguro. Pues que sea fácil, ¿eh? Hola. Hola. Soy Elizabeth, un placer haber escuchado y haber estado... Acércatelo. ¿Ahora? Aquí. Vale, un placer haber escuchado y aprender siempre de profesionales como vosotros. Y mi pregunta era, bueno, yo me fijo en cada uno de vuestros diseños tenéis algo muy significativo, algo muy vuestro, que ves el diseño y sabes que es de Viruta. Y entonces me gustaría saber dónde buscáis referentes, dónde buscáis inspiración para obtener esa creatividad y dar ese gusto al diseño. Entrevista previa. No, es que justo nos han preguntado lo mismo fuera. A ver, nosotros al final
dejamos que el cliente hable. Y el cliente habla, cuenta su historia, cuenta su falla, nos dice todo lo que quiere, nos empieza a bombardear con imágenes y nosotros decimos, vale, lo tenemos, sabemos por dónde quiere ir, sabemos lo que quiere, un poco la estética que quiere llevar. Nosotros no imponemos una estética, nosotros al final lo que cogemos es la del cliente y la tamizamos por nuestro gusto al final, ¿vale? Por nuestra forma de proyectar. No tenemos unos referentes que busquemos, o sea, nosotros vamos por la calle, igual voy yo con el patinete, me paro y hay un grafiti, le hago la foto y le digo a María, lo tengo y se lo envío. Al final somos muy mundanos del día al día, de la calle, y en cualquier sitio, o estás en un bar y dices agua y lo dibujas en una servilleta y también nos lo pasamos. Parecemos matrimonio, estamos todo el día hablando por el WhatsApp, pero cuando no nos vemos, da igual fin de semana que entre semana y de madrugada. Sí, la verdad es que la buscamos en cualquier sitio. Hay una herramienta que a veces la adoramos y a veces la odiamos hasta más no poder, que es el Pinterest. Porque jugamos con esa herramienta con el cliente. Cuando viene a tomar el café y cuando después de hablar con él y que te cuente un poco lo que quiere y las inquietudes que tiene, compartimos un tablero con ellos, a veces no deberíamos, en la que nos vuelcan todo aquello que a ellos les gusta, pero puede ser cualquier cosa, no tiene por qué ser una cocina, una casa, o pues puede ser un jersey, una chaqueta o un bolso, nos da igual, ¿no? Pero es un poco por identificarles en una estética, ¿vale? Casi siempre nos sale bien. Hay veces que... Bueno. Hay veces que dices, madre mía. Digo que casi siempre nos sale bien porque aunque sean cosas muy dispares, siempre ves una constante, ¿no? Yo que sé, mandan imágenes de ellos en un restaurante y siempre ves que tiene las paredes grises y madera. La cocina y aparece la madera. No sé qué, ¿sabes? Entonces al final con las diferentes imágenes siempre ves, hoy intentamos ver una constante. Hay veces que nos ha pasado que había un matrimonio y ella se dedica al color, ojo, y hemos dicho, madre, y ha volcado, y el marido no, el marido, entonces nos vuelcan las imágenes en el Pinterest y vemos que todo lo que tiene color lo ha puesto él, y todo lo neutro lo ha puesto ella, y dices, ostras, ¿ahora qué hacemos? Y entonces ya cuando ves quién manda, te vas moviendo por esos derroteros. Pero bueno, esa es una herramienta buena, no para el concepto obviamente, pero sí para definir la estética con el cliente, ¿vale? Y el concepto pues es que es en cualquier sitio, vemos cosas, eso, lo que dice David, nos vamos mandando fotos de cualquier cosa y luego el comentario es común, ¿sabes? Es como, esto no sé qué, ya lo había visto. Al final nosotros somos de los que pensamos que todas las artes beben de todas, o sea, nosotros no somos de solo me inspiro en arquitectura, solo me inspiro en diseño de interiores. Pues no, te inspiras hay muchas artes plásticas, hay mucha forma de representar cosas, entonces al final sale de ahí. El concurso de las naves, pues al final leías un poco el briefing que te va, decías, madre mía, ¿dónde cojo esto? ¿Qué ato de concepto? Pues al final se montaban un poco lo de, no, es que nosotros trabajamos con 4 puntos, que son 4 hélices, y tú decías... Y de repente pasamos y había un crío con un molinillo de papel, y dije, coño, las 4 hélices, ahí las tienes. Pues ya está, pues nuestro concepto al final fue un molinillo de papel, y que en le hicimos 3000 a mano, y los colgamos del techo. O sea, ahí está, al final es donde te pille. Sí, poquito. ¿Se escucha? Sí. Ahora. Veo que los concursos a veces han tenido como un poco de... Bueno, un efecto ya se que van a tener al no seguir las tendencias, como que se han encontrado con un poco de una pared, ya que es lo que está de moda. ¿Sienten que en sus proyectos con clientes les cuesta el quitarles las tendencias para hacer capaz un proyecto que tenga más personalidad de ellos? ¿Les cuesta hacer eso? ¿Cómo hacen para no caer en la tendencia, sino tratar de enseñarles, mira, tienes esta opción, podemos personalizarlo a ti, las tendencias al final va a terminar pasando? ¿Cómo hacen para que ellos entiendan eso?
Bueno, al final es lo que decía María. A un concurso te presentas con los ojos cerrados, no sabes el jurado qué va a querer. Sí, sería muy bonito decirle al jurado, te abro la carpeta en Pinterest y me vuelcas lo que quieres. Entonces, con el cliente lo tienes, entonces sabes que aunque tú le vas a dar una vuelta y se lo vas a volver boca abajo, va a beber un poco, va a tener esos tips que sabes que a él le van a gustar. Entonces, con eso ya juegas a favor. En el concurso no, en el concurso vas con una venga y que es apuesto por lo mío. Y ya está. Entonces yo creo que es lo único de diferente y que te ayuda a que con el cliente va a ser mucho más rápido. Luego también es verdad que el cliente, cuando le hablas de diferenciación y de que va a ser lo suyo lo único, es más pro a que sea eso que tener algo como el que tiene el de al lado. Y luego también, lo comentábamos también en la entrevista previa, hay que creer en lo que vendes y en lo que haces. Se nota mucho cuando estás vendiendo una idea que no... que alguna vez que el proyecto es como, no sé ya por dónde voy y voy a vender esto porque creo que es lo afín en el cliente, si tú no te lo crees, no lo puedes defender y se te cae, ¿vale? Entonces, cuando tú le has propuesto un concepto, una idea al cliente y tú te la crees, y enseguida la seguridad al cliente le da mucha tranquilidad, ¿vale? Entonces es cuando ellos tienen mucha incertidumbre y preguntan mucho, ¿y esto? ¿Tú crees que esto queda bien? Y al final, cuando te has preguntado 7 veces, dices, si no, no te lo propongo, ¿no? O yo me he dedicado a esto, he estudiado, ¿sabes? Que lo de, ¿esto con esto pega? Pues sí, pero puede pegar con aquello y con aquello, ¿no? Como dicen. Entonces, sobre todo es creerlo. Y a la hora de venderlo, pero igual que cuando os ponéis un proyecto vosotros, cuando tú estás corrigiendo con un profesor y tú no crees lo que estás proyectando, te tumba en 2 minutos o en 30 segundos. En cambio, cuando te lo crees, es como otra postura, ¿no? Y yo creo que un poco se trata de eso también. Proyectos pues hacéis toda la planimetría, no sé qué, un trabajo muy minucioso. Entonces mi pregunta es, en cuanto a la dirección de obra, si lo dejáis todo al constructor, si le hacéis muchas visitas a obra, y luego separáis el proyecto de la dirección de obra, ¿habéis tenido encargos solo el proyecto? Te dejo a la dama de hierro. A ver, respecto a la dirección de obra, no la dejamos al constructor en ningún caso. De hecho, hemos trabajado en estudios en los que la dirección de obra eran 4 visitas durante toda la obra. Nosotros vamos todas las semanas a la obra, fijamos un día y vamos todas las semanas ese mismo día a la misma hora. Hay veces que vamos 2 o 3 veces, pues porque viene el señor de las molduras y se ha impuesto en que se van fuera las molduras, o el carpintero que tiene dudas, ¿vale? Pero la dirección de obra es fundamental, porque cuando llegas tarde, la repercusión es para el cliente y para tu proyecto. Entonces es mejor adelantarte siempre en ese sentido. Es verdad que no está pagado, también te lo digo, porque por mucho que quieras valorarlo es difícil. Es difícil las horas que echas, pues sabes cuándo entras pero no cuándo sales en una obra. Eso respecto a la dirección de obra. Y luego si hemos tenido encargos solo de proyecto, hemos llegado a la conclusión que nosotros damos el servicio 360, pero no hacemos dirección de obra si no hay un encargado de obra, ¿vale? En el caso que no hay un encargado de obra, es decir, que nosotros no hablamos con una única persona, solo vendemos el proyecto y no hacemos la dirección de obra. Se ha dado el caso que nunca ha pasado. Quiero decir que cuando lo vendes así, es verdad que la gente dice, no, pero es que yo quiero que esté supervisando. Y digo, vale, yo superviso la obra, pero no voy a estar quedando con el albañil, con el electricista, porque yo no soy gestora de la obra. Para eso están las constructoras o los encargados de obra. Entonces, se nos ha propuesto, pero no lo hemos llevado a cabo así nunca.
esa condición para Tuvimos la super suerte de que decidimos montar la empresa en enero del 2020. Nos traían los muebles el 16 de marzo del 2020 y el 13 de marzo nos encierran en casa. Entonces tuvimos un año para pensar cómo darnos a la Bueno, pues sí, no sé, al final este año fue pues el coger aliento, que nos planteamos todo, empezamos a montar la web bien, pues un poco montar la empresa con tiempo en este aspecto, ¿no? Mirar mucho la imagen. Si os fijáis, nuestra web no es una web convencional al uso de proyectos, no sé, pues está como... Somos como muy emocionales y todo se basa un poco en ese sentimiento que tenemos, que al final somos muy de que los espacios tienen que transmitir, ¿no? Y para eso al final hay un trabajo detrás que en el año del COVID nos dio tiempo a hacer todo esto. Sí. Sí, o también ganamos el concurso de las naves y anterior habíamos ganado el de los hoteles. El Intercide. Entonces al final es un concurso internacional que también un poco pues nos dio un poco de visibilidad.